todos por ahí, gracias a todo el comité organizador. Y para mí es un honor hablarles de un tema que me apasiona, que es la ventilación mecánica no invasiva, y particularmente cómo esta experiencia con la nueva pandemia se ha ido plasmando en un manejo clínico cada vez más acotado y individualizado de nuestros pacientes. Obviamente en el transcurso de esta presentación van a aparecer varios equipos y voy a citar varios proveedores, por lo tanto declaro no tener conflicto de interés. Latamente durante el curso hemos revisado la fisiopatología de la infección por coronavirus 19, desde el contacto inicial, ¿cierto? El receptor ADA2 que media esta penetración del virus, el daño en el neumocito tipo 2, la pérdida de surfactante, disminución de la capacidad residual funcional, por ende también inflamación concomitante y distrés, que va a necesitar un nivel de soporte que va a tener que ser individualizado de acuerdo al paciente. Y esta fisiopatología probablemente no difiere mucho de la fisiopatología habitual del distrés. Y como decisión de departamento hicimos lo que sabemos hacer, soportar. Y ese fue nuestro primer approach a esta nueva enfermedad, sabiendo que en el contexto del distrés hay una lesión aguda, ¿cierto? Hay edema, hay leak capilar, alteraciones del intercambio y después del drive ventilatorio. Y también nos preguntamos qué hay de la injuria pulmonar inducida espontáneamente, el PCLI. Y Dr. Graf presentó latamente este trabajo de cruces, modelos murinos, BTs bajos y evaluaron deformación volumétrica. ¿Y qué es lo que vieron? Que en metilación espontánea hay zonas donde hay un estrés regional mayor que puede aumentar el daño pulmonar. Por lo tanto, en el contexto de ventilación invasiva, ese daño se puede limitar distribuyendo mejor el volumen pulmonar, haciéndolo más homogéneo y evitando zonas de estrés regional. También esto se vio por impedanciometría eléctrica transtorácica, en donde evaluaron preintubación y postintubación a un grupo de pacientes y lo que vieron es que los patrones de formación, insuflación y expiración eran bastante diferentes previo y después de la intubación. Por lo tanto, la ventilación invasiva tiene un rol protector en el distrés, sobre todo la presurización del sistema respiratorio. Y al inicio de esta pandemia tuvimos mucho miedo, hubo harta incertidumbre, vimos los primeros reportes de las cohortes internacionales y lo primero que salió a la luz de las cohortes chinas, por ejemplo, es que las mortalidades de los intubados eran muy altas, hasta el 90% incluso, y recomendaciones vagas y muy heterogéneas de cuál debiese ser el soporte inicial de un paciente COVID. Por lo tanto, hubo que tomar decisiones. Y tomamos decisiones mirando los datos primarios de muchos países. La primera cohorte china de 191 pacientes mostró que efectivamente la BNI sí se utilizó, un 17%. Apareció después la cohorte italiana con 1.500 pacientes, 11%. Estados Unidos, 5.700. No reportaron BNI. Alemania, 3%. Francia, 6% de uso de BNI. España, 5%. Y Brasil, 27%. Por lo tanto, desde el inicio, la ventilación fue utilizada como estrategia de soporte. Además, sociedades internacionales como la inglesa empezaron a proveer información y recomendaciones. En este caso, los ingleses recomendaron no usar cánula nasal de alto flujo y sí BNI como techo de tratamiento, prueba para evitar intubación y facilitar extubación. Alemania, por otra parte, generó algoritmos de manejo, ¿cierto? Incluso proveyendo de información de NAF, BNI y después intubación de no mejorar la PAFI conforme avanza el paciente.
Los argentinos, por su parte, también hicieron lo suyo, sacaron sus recomendaciones y privilegiaron el uso de la NAF por sobre otros sistemas. También le pasó a los franceses, que utilizaron toda la gama de soporte que provee la UCI. España lo mismo, Italia privilegió el uso de la BNI con Helmet y la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, la NAF. Y algunas otras publicaciones trataron de agrupar estos datos, en este caso un trabajo de Wang, un chino, y lo que se vio es que siempre el uso de la BNI fue escaso, particularmente en Italia, con mayor prevalencia el uso de CPAP más Helmet. Los chinos usaron modos binivelados y se reportó muy poco uso de BNI en Estados Unidos. ¿Qué hay de nuestro país? En nuestro país hubo una recomendación fuerte hacia el uso de la NAF, debido a que es fácil de usar, tiene buena tolerancia, pero ponían en el tapete que dependía del operador y había riesgo de mayor aerosolización. Y cuando uno hace una revisión global de esto, de hecho lo hizo la Organización Mundial de la Salud, se vio que estas indicaciones fueron muy heterogéneas. En este caso, la única sociedad que no recomienda BNI es Europa, o sea, la Asociación Australiana Neozelandesa. El resto, todos la proponen como una prueba inicial. Ahora bien, no hay un soporte mejor a otro, ¿cierto? Y de hecho, no es así. La cánula nasal de alto flujo y la BNI son cosas diferentes, pero quisimos evaluar y revisar cómo anda cada una y qué implica cada una. Una cánula nasal es un sistema de oxigenoterapia de alto flujo y de altas concentraciones de oxígeno, ¿cierto? Mediante una turbina que acelera el flujo y genera algún nivel de presión de final de expiración que es bajo. Se habla hasta 4 centímetros de agua, pero tiene muy buena eficacia y eficiencia en barrer CO2 y en oxigenar. Pero no tiene soporte inspiratorio versus la ventilación no invasiva, que sí tiene presión de final de expiración, que es el EPAP, y soporte a la inspiración derivado del IPAP. Por lo tanto, no podemos comparar ambos porque es comparar peras con manzanas, es comparar oxigenoterapia con un sistema de ventilación invasivo, no invasivo en este caso. Y cuando agrupamos estas comparaciones, vemos que la cánula nasal de alto flujo es un equipo de oxigenoterapia que oxigena muy bien, que no tiene capacidad de monitoreo, que esa es una de sus principales limitaciones, no tiene muchas alarmas y no soporta la inspiración. Y en teoría, porque esto es bien discutible en la literatura, puede generar hasta un CPAP de 4 centímetros de agua. Y puede disminuir la frecuencia respiratoria en gran parte de los estudios que la evalúan. Por su parte, la ventilación no invasiva es un sistema de ventilación mecánica, porque tiene presión. Y al tener monitoreo, ¿cierto? Tiene alarmas y permite la entrega de cierta información clínica que es útil. Por lo tanto, la gran diferencia es que presenta soporte inspiratorio. Puede llegar hasta CPAP de 25 centímetros de agua, por lo tanto, tiene capacidad de disminuir el trabajo respiratorio. Ahora bien, miremos esto desde un caso clínico prototipo. Un adulto mayor, 80 años, hipertenso, con 6 días de evolución desde el inicio de síntomas. Fíjense bien aquí. Tenemos gases arteriales. Lo que pueden ver acá en el centro es la presión expirada, o sea, parcial de CO2, y el paciente está hiperventilando. Está hipoxémico e hiperventilando. No está febril y tiene una hemodinamia adecuada. Pero sí está taquipneico, saturando bien, pero refiriendo a premio ventilatorio. Y aquí está la primera alerta cuando uno evalúa a un paciente. Este es un paciente que está hiperventilando y probablemente este esfuerzo respiratorio inadecuado es trabajo respiratorio innecesario. Todo esto soportado con una cánula nasal de alto flujo a 60 litros por minuto, con sesiones de pronovigil de 2 horas, y esta era la PAFI 103 y una gradiente de casi 250. ¿Qué hicimos? En vista de esa hiperventilación sostenida, y después de 12 horas de su ingreso, con hemodinamia que se mantenía tranquila, se conectó a un sistema de ventilación no invasivo, a un modo binivelado, 16 10 centímetros de agua, ¿cierto? FIO 230,
Lo que vimos de inmediato es que la PAFI mejoró, no desplegó un volumen minuto muy elevado, ni volúmenes tidales excesivos, y lo que sí evaluamos es que hubo un gran alivio del trabajo respiratorio. Por lo tanto, como bien decía el doctor López y el doctor Graf previamente, la saturación no es todo, sino que gran parte de lo que debemos hacer es identificar a los pacientes que tienen un aumento de su trabajo para respirar. Ahora bien, ¿cómo nos enfrentamos a elegir un ventilador no invasivo? Obviamente, en tiempos de pandemia pueden haber matices, pero uno debe establecer la necesidad de asistencia ventilatoria y, según esa necesidad, establecer la selección del ventilador, dependiendo de eso, qué interfaz vamos a usar. Y la clave del éxito de la BNI tiene que ver muy bien con la selección de la interfaz que se va a usar. Si el paciente no requiere ventilación invasiva, se le puede ofrecer un ventilador liviano que tiene la característica de utilizar un circuito monorama. A partir de ahí tenemos que evaluar qué niveles de presiones va a requerir ese paciente, qué modos ventilatorios tiene disponibilidad ese equipo, si es autónomo y portátil, y en función de eso vamos a definir qué equipo usamos. Como experiencia local, la definición de selección del equipo, priorizando la severidad del paciente, es clave, porque en situación de pandemia la escasez de equipos puede ser un problema, por lo tanto debiese uno tratar de hacer el match entre el mejor equipo derivado del mejor paciente que pudiese recibirlo, de acuerdo a su evolución. Una tentación, y que en algunos trabajos también se ha visto, como por ejemplo el Florali de Frat, es utilizar los ventiladores de UCI, de aire comprimido, como ventiladores no invasivos. De hecho, eso es una limitante en muchos estudios que comparan canula nasal con BNI, que se ha utilizado como BNI un ventilador de UCI. Y estos ventiladores no son buenos ventiladores invasivos. Vamos a ver por qué. En tiempos de pandemia debemos reservarlo como una cosa casi de obviedad en pacientes que van a ser intubados. Pero no son adecuados para ventilar no invasivamente porque requieren necesariamente un sistema estanco. Un ventilador no invasivo es un sistema a fuga abierta, ¿cierto? En donde tenemos un puerto exhalatorio que está perdiendo un flujo de gas continuamente y tenemos, si es que es el caso de un modo binivelado, otro nivel de presión. En un ventilador de UCI tenemos un sistema estanco que para funcionar va a requerir que no hayan fugas, se minimicen, de modo que el ventilador pueda ciclar adecuadamente. Por lo tanto, no tiene muy buen rendimiento. Aquí podemos ver en esta lámina una comparación en ventiladores pesados y livianos, en donde vemos que los ventiladores de UCI de aire comprimido tienen muchas modalidades, muy buen monitoreo, alarmas, pero no compensan fuga, que ese es el gran problema que tienen. Tienen muy buenos mezcladores, pero no requieren de orificio exhalatorio al momento de usar una máscara, una interfaz. Y la gran característica es que el circuito es birrama. Versus los ventiladores de flujo continuo, en que la verdad tienen alarmas, pero son limitadas, monitorización limitada también, y modalidades cada vez más nuevas y que han ido mejorando sus prestaciones. Y lo que los diferencia de los ventiladores de aire comprimido es que tienen excelente compensación de fuga. Logran compensar incluso hasta 100 litros por minuto. Por lo tanto, la interfaz no necesariamente tiene que estar perfectamente estanca. Y la gran característica es que tienen un circuito único en algunos casos, monorama. Arnaud Thiel, hace unos años atrás, ya por el 2009, hizo un estudio de comparación de muchos ventiladores mecánicos de UCI basados en gas comprimido y los comparó con los nuevos ventiladores basados a turbina. ¿Y qué es lo que vio? Que los ventiladores de gas comprimido tienen un retardo en el gatillo, como pueden ver a la izquierda, y tienen también un retardo en la presurización, como pueden ver a la derecha. Por lo tanto, siempre van un paso atrás. Se van quedando cortos en el gatillado y en la presurización del sistema respiratorio, y eso puede derivar en asincronía. Por lo tanto, no es la principal elección. Un ventilador de domicilio, que son de turbina, en situaciones de pandemia tal vez pudiese ser una alternativa
no habiendo otra cosa disponible. Por lo tanto, en tiempos de pandemia, pudiesen ser utilizados en caso de no tener acceso a otro tipo de soporte. Y aquí están los ventiladores dedicados, los ventiladores de UCI de verdad, ¿cierto? Los cuales tienen la gran característica que tienen turbinas de prestaciones muy amplias. Incluso los ventiladores modernos de cuarta generación invasivos como Evita Infinity, Hamilton, pueden hacer ventilación no invasiva, terapia con oxígeno alto flujo y la ventilación mecánica invasiva convencional. Por lo tanto, para un paciente en insuficiencia respiratoria severa, un distrés leve a moderado, debiésemos tratar de elegir el mejor equipo disponible y ojalá equipos de UCI. ¿Y cuáles son las características de estos equipos de UCI? Que esta turbina es de grandes prestaciones, puede llegar a ciclar, a girar a muy altas revoluciones, manteniendo una muy buena estabilidad de la presión de la vía aérea, tolerando y compensando fugas tan grandes como 100 ml, o sea, 100 litros por minuto. Tienen sistemas de accionado, de gatillado muy precisos, por los cuales generan mejor sincronía paciente-ventilador no invasivo, ¿cierto? Se manejan con una sensibilidad de respiración a respiración y son circuitos abiertos que no tienen una válvula expiratoria como los ventiladores de UCI. Lo que sí necesitan es tener un nivel mínimo de EPAP para evitar la reinhalación de CO2, por eso que el nivel mínimo va entre 4 y 6 centímetros de agua, para que el puerto expiratorio pueda deshacerse del CO2 que está eliminando el paciente. Y también los ventiladores no invasivos tienen la característica de tener un acceso a la vía aérea diferente, ¿cierto? Vamos a salir de la lógica del tubo orotraqueal y vamos a ir hacia una máscara. Y pensando en esa interfaz, y en tiempos de pandemia, aquí hubo que darle una vuelta de cómo minimizar la aerosolización potencial del virus, que vamos a ver más adelante. Pero claramente la clave para el éxito de la ventilación invasiva es seleccionar una interfaz adecuada que maximice la tolerancia, que evite que hayan fugas y también evite lesiones en la piel. Es posible también utilizar ventiladores no invasivos a través de una traqueostomía en la fase de salida de la ventilación como soporte también vital incluso. Aquí la experiencia italiana fue muy buena en cuanto al uso de Gelmet y CPAP para el abordaje inicial de los pacientes en urgencia y en unidades de menos complejidad, con aparentes buenos resultados que esperamos que salgan publicados luego. Por lo tanto, hubo otro warning, otra pregunta que nos hicimos. ¿Cómo implementamos la BNI en este escenario que nos veía negro, que parecía que era complejo de manejar? Y de vuelta, la misma reflexión de algunos de los expositores, hicimos lo que sabemos hacer, ¿cierto? Pero tomando precauciones. Partimos revisando la literatura y vimos que los primeros reportes hablaban de que la BNI tal vez no aerosolizaba más que una cánula nasal de alto flujo. Es más, que la BNI pudiese ser un sistema cerrado utilizando los filtros adecuados, ¿cierto? Pero en un escenario de incertidumbre de cuál es la cinética de la aerosolización del virus. Por lo tanto, tomamos la decisión de proteger al personal con las EPP adecuadas y de adicionar filtros expiratorios en los diferentes sistemas de ventilación mecánica a fin de minimizar ese potencial riesgo de contaminarse con el virus producto de este gas que sale por los puertos exhalatorios. Por lo tanto, como ven en la fotografía, reemplazamos de las máscaras que habitualmente tienen una válvula con un puerto antiasfíctico, que es una válvula unidireccional que se abre en caso de que la presión del sistema caiga, la reemplazamos por un codo estanco a los cuales adicionamos filtros virales bacterianos, como pueden ver también en esta fotografía de la izquierda, que en línea con el puerto expiratorio pusimos filtros. Y no solo pusimos filtros, también logramos poner sistemas de nebulizaciones continuas para pacientes que lo requerían. Por lo tanto, el enfrentamiento inicial de la pandemia fue, ok, utilizamos la BNI, minimizamos el riesgo del personal usando las EPP y vamos a adicionar filtros en zonas clave de cada sistema ventilatorio a fin de minimizar ese riesgo. Y después ya viene nuestra experiencia clínica con la BNI. Y le voy a hablar un poco desde la experiencia ahora, desde qué fuimos viendo durante estos largos 9 meses, ¿cierto? La revisión de la literatura y para efectos de COVID es bien escasa aún en términos de BNI,
y nos apoyamos mucho en lo que ya había de el manejo de la falla respiratoria aguda con ventilación no invasiva. McIntyre ya en 2019 había hecho una revisión y publica que lo que ya se sabe y que son efectos muy similares a las de la ventilación invasiva, que la ventilación invasiva aumenta la ventilación minutos, reduce la carga muscular respiratoria, puede mantener o incrementar el reclutamiento alveolar, mantiene la permeabilidad de la vía superior y tiene efectos hemodinámicos como cualquier sistema a presión positiva en el tórax. Por lo tanto, partimos con una revisión de la literatura que estaba disponible. También revisamos mucho de nuestras propias publicaciones, en las cuales ya teníamos un poco asumido algunos temas de la BNI, teníamos un trabajo previo, sabiendo que la BNI reduce el trabajo respiratorio, y esa es nuestra principal endpoint cuando ponemos un equipo de este tipo, que tiene efectos también en el intercambio de gases a través de disminución del chant y de reducir trastornos BQ y mejorar la capacidad residual funcional. Por lo tanto, nos apoyamos en lo que sabíamos, pero sabiendo que la literatura aún es frágil para soportar el uso de la BNI en neumonía y distrés, particularmente con nivel C de evidencia. Así que en ese escenario, entre que faltan datos para decir la BNI es un buen sistema de soporte en el distrés y en esta incertidumbre de la pandemia, nos basamos en nuestros propios algoritmos de manejo que también están publicados y definimos que el criterio iba a ser hacer lo que sabemos hacer. En el fondo, vigilancia activa del paciente con neumonía distrés, ¿cierto? Vigilando qué criterios. Los más importantes, a mi juicio, los que están aquí en este cuadro, es que la PAFI, después de 2 horas de uso, mejore al menos por sobre 150, ¿cierto? Evitar volúmenes minutos mayores a 10-12 litros, ¿cierto? Excesivo trabajo respiratorio a pesar de haber ajustado la ventilación o que el paciente tuviese un mal manejo de la vía aérea superior. Por lo tanto, atendimos a estos criterios y fuimos viendo qué se fue dando en el camino. Además, seguimos revisando literatura y vimos que habían trabajos que comparaban el desempeño de la BNI versus la ventilación invasiva, particularmente en neumonía. Y en donde la BNI gana por paliza, en cualquier trabajo que uno revise, es en pacientes crónicos, particularmente en EPOC y insuficientes cardíacos, en donde se ha visto sistemáticamente una reducción de la mortalidad cuando uno enfrenta la falla respiratoria en este tipo de pacientes, ¿cierto? Pero teníamos en mente este gran punto, que la BNI pudiese aumentar la mortalidad hospitalaria derivado del retardo de la intubación en cierto tipo de pacientes. Por lo tanto, atendimos muy bien ese criterio de vigilancia estrecha a fin de no retardar la intubación en los pacientes que fuesen deteriorándose durante la evolución del coronavirus, ¿cierto? Y como dice claramente Stefan en este paper, es importante que la terapia con BNI sea individualizada, debe haber un monitoreo cuidadoso de cada paciente y se deben seleccionar y estar evaluando al lado de la cama del enfermo lo más seguido que se pueda. Ahora bien, cuando uno consulta trabajos randomizados que comparan el desempeño de la BNI, en este caso con oxigenoterapia convencional por máscara Venturi, se vio que la BNI no redujo la necesidad de intubación, que es una cosa que uno pudiese a priori suponer. Y tampoco se demostró que la mortalidad fuese menor que el grupo máscara convencional. Pero sí, claramente, este grupo chino propone que la BNI mejora la PAFI y por sobre todo, que a mi juicio es el criterio más importante para controlar la efectividad o como criterio de seguridad de la BNI, es que los volúmenes minutos expirados elevados son un predictor de fracaso. Podremos discutir cuál es el umbral, entre 12 y 15 litros, pero probablemente un volumen minuto más allá de 15 y 6 litros es un criterio para tener en cuenta de tener la terapia y tal vez intubar al paciente. Otros trabajos chinos también, SAO, que aquí compara la BNI con la cánula nasal en neumonía por distrés leve a moderado, también no mostró cosas muy relevantes, digamos. Lo único que demostró es que las tasas de intubación de la cánula nasal y la BNI son similares. Y sí demostró que la cánula nasal versus terapia convencional puede reducir la intubación derivado de la mayor oxigenación. Pero al menos comparando cánula nasal y BNI, las mortalidades en este RCT son muy similares.
También discutimos y miramos qué había en el corto plazo, hacia atrás, y nos enfocamos también en estudiar el MERS, ¿cierto? El MERS, la influencia del Medio Oeste, ¿cierto? En los cuales hubo un par de trabajos que mostraron que la BNI no disminuyó la intubación, es más, que podía retardar la intubación y aumentar la mortalidad derivada de ese problema. Pero sí, alguna serie de casos mostraron mayor sobrevida en pacientes con neumonía y falla cardíaca o EPOC cuando eran conectados precozmente a ventilación no invasiva. Por lo tanto, en términos de resultados, todavía hay una zona gris para establecer el real nicho, el real rol de la BNI en el manejo del distrés. De hecho, el consenso de Berlín tímidamente aparece ya el uso de la BNI en el distrés leve, ¿cierto? PAFI menores, o sea, mayores a 200, pero todavía sin una fuerte recomendación. De hecho, creemos todavía que falta literatura suficiente que permita establecer con certeza cuál es el rol y cuál es la mejor indicación de la BNI en el distrés. Ahora bien, ¿cómo lo hicimos en lo cotidiano, digamos, en la experiencia más clínica al lado de la cama del enfermo, en el enfrentamiento de esta pandemia? Y para eso quise poner un paciente prototipo, que es un hombre alrededor de 40, 80 años, que tiene un perfil metabólico, la mayor parte son obesos, pueden ser hipertensos, diabéticos, dislipidémicos, ¿cierto? Y nos enfocamos a pensar cuál debiese ser el setting de la BNI. Y la primera pregunta que nos hicimos es, ¿cuáles son los niveles de PAP necesarios? Y llegamos a una suerte de consenso de que el EPAP debiese ser proporcional al nivel de IMC, o sea, a cuán obeso es el paciente, el nivel de PAP requerido, y vamos a ver más adelante por qué. Porque lo que queremos en el fondo es limitar el colapso en expiración derivado de esta pérdida surfactante y este estado inflamatorio que tiene el pulmón enfermo, ¿cierto? Y también nos enfocamos a pensar cómo íbamos a gestionar el IPAP, que va a ser regulado según la magnitud del esfuerzo inspiratorio que tenga el paciente, teniendo en cuenta de no sobreasistir al paciente para llegar a volúmenes tidales muy elevados que puedan hacer que la ventilación no sea protectora. Obviamente todo esto adicionándose analgesia dinámica para en cierto grupo de pacientes disminuir ese drive ventilatorio que al inicio es muy elevado. De hecho, cuando uno consulta la literatura, y esto no es de ahora, el obeso tiende al colapso en expiración. Como pueden ver a su izquierda, tenemos un paciente con una contextura normal en el cual en expiración la pérdida de volumen pulmonar no es tan grande como en un paciente obeso en donde su adiposidad genera una compresión sobre la pared del tórax cambiando su compliance. Esto hace que se reduzcan los volúmenes pulmonares, ¿cierto? Y tiendan a tener una capacidad residual funcional menor. De hecho, también hay remodelación y cambios en la vía aérea, con incluso cambios en la estructura de la fibra muscular. Por lo tanto, un obeso es un paciente que tiene concepciones diferentes a la hora de abordar la ventilación y probablemente niveles de presiones de final de expiración más altos van a ser beneficiosos para fin de como objetivo evitar el colapso en expiración, que muy bien les explicó el doctor Graf hace un par de clases atrás. Y otra cosa relevante a la cual también nos enfocamos fue a determinar cómo podíamos disminuir el drive ventilatorio. Y la literatura nos entregó este muy bonito paper de Tonelli, un grupo italiano, en el cual mediante un balón esofágico midieron presiones esofágicas, ¿cierto? El swing de la presión esofágica. Y lo que vieron fue lo siguiente, que los pacientes que tenían éxito, el swing de la PES caía comparando un tiempo 0 y tiempo 1 en un grupo de pacientes que tenía PAFI 125 promedio, o sea, tenían un distrés al menos moderado a leve, y vieron que la caída de la PES implicaba un gran alivio del trabajo ventilatorio. Por lo tanto, esta es una demostración de que los modos binivelados bien llevados pueden reducir el trabajo ventilatorio y no solo eso, también disminuir la presión esofágica y por ende establecer una suerte de protección pulmonar a pesar de no estar intubado. De hecho, cuando uno va más al detalle, ¿cuál es el efecto del IPAP en inspiración? El IPAP lo que hace es descargar la musculatura inspiratoria, produce un alivio, un desreclutamiento de esa musculatura. Esto se evalúa incluso por electromiografía, en que hay un silencio de la musculatura derivada del alivio de esa presión inspiratoria, ¿cierto? Por lo tanto,
Además de eso, puede generar que los volúmenes tidales cambien, aumenten en este caso, y el patrón ventilatorio se vea modificado, tal vez de una respiración rápida superficial a una respiración un poco más fisiológica tal vez. Y en términos de EPAP, esta presión de final de expiración va a limitar el colapso en expiración. Por lo tanto, la capacidad residual funcional va a tender a mantenerse al menos, y no menos importante, mejorar la distribución de ese gas insuflado. Como les comentaba anteriormente, en estos modelos murinos, este estrés y strain regional derivado del esfuerzo inspiratorio puede ser paliado al mantener una presión de final de expiración que haga que esta ventilación, este volumen de gas se distribuya de forma más homogénea en el parénquima, reduciendo esta tensión local sobre el parénquima que puede ser un precursor de bilis. Bueno, y también el setting no era solamente desde lo técnico, sino que también desde la evolución del paciente, desde cuántos días lleva ese paciente. No es lo mismo un paciente, como ven a la izquierda, en la fase más aguda, en donde predomina la inflamación, reflejada como vidrio esmerilado en este escáner, versus a la derecha un paciente que ya tiene probablemente una neumonía en organización o está yendo hacia la fibrosis. El setting va a ir según la evolución. La presentación se está basando principalmente en la falla ventilatoria aguda, pero obviamente hay un gran nicho de la BNI y que da para probablemente otra clase, que es el manejo post-extubación de los pacientes COVID, obesos, como ya hemos dicho, ¿cierto? Frágiles, probablemente con un rango de ventilación muy largo, en que salen con algún deterioro de la musculatura respiratoria. Por lo tanto, a mi juicio, la BNI tiene un nicho en tres partes. Tiene un nicho en la fase aguda, un nicho en el manejo de la falla post-extubación o del soporte post-extubación, y en el destete de la ventilación prolongada, cuando uno ya tiene un paciente ventilado crónico de 2, 3, 4 semanas, en que ya fue a la traqueostomía, en que queremos ir destetándolo del soporte de forma gradual. El cambio de un ventilador pesado a un ventilador no invasivo, y tal vez la transferencia a una unidad de menor complejidad también puede ayudar a gestionar de mejor forma las camas críticas en el contexto de la pandemia. Por lo tanto, el rol potencial de la BNI en el COVID es bien amplio y tiene varias derivadas, digamos. Ahora bien, en términos de evidencia específica, la OMS le encargó a este grupo canadiense revisar sistemáticamente la literatura disponible hasta el mes de marzo, ¿cierto? ¿Y qué hizo? Consultaron 21 bases de datos de la OMS para evaluar si la BNI pudiese ser un sistema recomendable para la gestión de la pandemia. Y la verdad que los trabajos que se consultaron no eran de muy buena calidad, derivado obviamente de la presión de muchos equipos por ir publicando en el contexto de una presión asistencial y una presión ambiental derivada del COVID. ¿Y qué se vio? Que había una baja evidencia que la BNI pudiese tener efectos similares a lo de la ventilación mecánica, algo contradictorio a otras publicaciones, que probablemente pudiese reducir la mortalidad, ¿cierto?, en ausencia de ventilación mecánica invasiva. Y esto me parece un tema relevante. Básicamente, en el fondo, a nada, siempre va a ser mejor tener un sistema de presurización de la vía aérea, ¿cierto?, versus un oxígeno de terapia a altas concentraciones. Probablemente, si está disponible en el contexto de un distrés por COVID, presurizar la vía aérea puede ser mejor que mantener solo oxigenoterapia, ¿cierto? Y estamos hablando a 1 de marzo, también existía la duda si esto pudiese aumentar el riesgo de transmisión del virus al personal de salud, que hemos visto en datos locales, estudios de prevalencia interna aquí de la clínica, que el número de contagios intra-equipo, digamos, no difiere mucho de la prevalencia de otros settings de pacientes, como por ejemplo pacientes de MQ, pacientes de unidades no COVID, que estuvieron en concomitancia en el mismo periodo durante esta pandemia. Por lo tanto, probablemente el personal de la salud tiende a contagiarse a lo mejor más fuera de la UCI que dentro, derivado de probablemente la gran cuidado y el uso de PP que todos tenemos a la hora de enfrentarnos a un paciente con coronavirus. Ahora, ¿qué vio este trabajo? En términos de evaluaron mortalidad, ¿cierto? Y compararon la mortalidad de la BNI versus la ventilación invasiva. Y curiosamente, aquí hay un dato contradictorio, pero dice que la ventilación no invasiva pudiese tener una mortalidad menor a la ventilación invasiva.
pero obviamente los autores hablan de que la calidad de la información que lograron reunir en series de casos y papers con un N muy reducido al inicio de la pandemia pudiesen tener una calidad metodológica regular. Y en términos de mortalidad de ventilación mecánica no invasiva versus un paciente no ventilado, claramente la mortalidad es menor en los pacientes que recibieron ventilación invasiva. Por lo tanto, a lo mejor el mensaje es, si no tiene la disponibilidad de un ventilador de UCI, un ventilador no invasivo puede ser una solución intermedia para ese paciente. Ahora bien, las comparaciones siempre son odiosas, pero ¿cómo va la ventilación invasiva versus la no invasiva? Y para eso quiero poner un segundo caso clínico, en este caso un hombre más joven, masculino de 60 años, diabético, que ingresó a nuestra clínica a una unidad de MQ. Con esta gasometría, fíjense, a FIO2 ambiental, ¿cierto? Él toleró tandas de pronovigil, tenía una PAFI de ingreso de 300, ¿cierto? Estaba febril, pero con una hemodinamia tranquila, algo taquipneico y saturando el límite. Y de vuelta, lo mismo que vimos en el caso anterior, hiperventilando sostenidamente. ¿Qué hicimos? Le ofrecimos el cambio a ventilación no invasiva, lo asistimos, dejó de tener fiebre ya a 48 horas del ingreso, con una hemodinamia correcta, ya no estaba taquipneico, pero pese a tener una PAFI que no era muy baja, 198, mantuvo un aumento del trabajo respiratorio, pero a costa de un volumen minuto muy elevado, particularmente por volúmenes tidales altos. Pese a optimización de la pseudoanalgesia, contención, digamos, también con alguna benzodiazepina, pese a bajarle ese drive ventilatorio, el paciente se mantuvo hiperventilando, por lo tanto la decisión fue transferirlo a la UCI, intubarlo, ¿cierto? Sedarlo y ventilarlo protector. Y ya con eso logramos contener esa hiperventilación. El volumen minuto necesario para tener una gasometría correcta fue mucho menor, alrededor de 9 litros. Obviamente requirió más FIO2, probablemente porque el ventilar espontáneo hace que la distribución del gas sea más efectiva, por lo tanto la fracción inspirada de oxígeno a la cual necesito llegar es mucho más baja versus la ventilación controlada. Pero logramos ventilarlo en posición prono, con volúmenes tidales de por lo menos 6 ml por kilo peso. La PAFI 150 en este caso pasa a ser una anécdota, y básicamente lo que hicimos fue ventilarlo más que por la progresión de la falla respiratoria, fue porque el trabajo ventilatorio nunca cesó y siempre fue elevado. Por lo tanto, los números de PAFI no son todo, la aproximación también, como les habló el doctor López, a la ineficiencia ventilatoria también es una herramienta muy útil, pero la vigilancia del trabajo ventilatorio yo diría que también es clave para poder estratificar a los pacientes e ir tomando decisiones durante la evolución del coronavirus. Por lo tanto, para ir redondeando, criterios de intubación o de detención de la ventilación invasiva, no invasiva, es un trabajo respiratorio que no logra ser reducido pese a la optimización de la sedación, del setting ventilatorio, del posicionamiento, ¿cierto? Ese trabajo ventilatorio que no cede, que pese a que sature 100%, se mantiene el uso de musculatura accesoria, es un criterio a tener en cuenta. Volúmenes minutos mayores a 12 litros requieren que uno esté cercanamente vigilando a ese paciente, y ya cuando esos volúmenes minutos excedan los 20 litros, yo creo que hay que considerar la intubación. Y desde el punto de vista del intercambio, una PAFI menor a 100, que no se modifica con ningún aspecto del setting ventilatorio, también es un criterio para intubar ese paciente. Obviamente también están de la mano los criterios tradicionales para definir la intubación de un paciente, como el shock, la inestabilidad hemodinámica, hiperlactatemia, ¿cierto? Compromiso del sensorio, cosas más tradicionales. Por lo tanto, para ir redondeando, la BNI, ¿qué nos ofrece? Nos ofrece soporte inspiratorio, cosa que no nos ofrecen otros sistemas de oxigenoterapia, como la cánula nasal simple o la naricera alto flujo, ¿cierto? También nos puede proveer de presión de final de expiración, sobre todo para enfrentar la ventilación en pacientes obesos. El usar niveles de EPAP elevados puede limitar la pérdida de la capacidad residual funcional, y eso puede mantener una distribución homogénea de la ventilación. Nos permite monitoreo gráfico,
podemos acercarnos a ver el trabajo ventilatorio mediante la gráfica de la ventilación no invasiva en caso de tenerla, y eso es mejor que nada, probablemente. Y para buenos resultados, como en toda cosa clínica, esto también requiere de estar capacitado, de estar evaluando bedside al paciente, ¿cierto? Y seleccionar adecuadamente el paciente y el equipo o el sistema que se le va a ofrecer para enfrentar su infección por coronavirus, en este caso el distrés, a fin de no retardar la intubación. A modo de comentario, y mirando nuestros datos clínicos preliminares, cuando tuvimos pacientes en no invasiva que fracasaron y que fueron precozmente identificados y fueron intubados, las tasas de mortalidad, al menos locales, no difirieron de las habituales. Quiere decir de que si uno se da cuenta a tiempo que ese paciente no va bien, puede perfectamente volver atrás y intubarlo sin tal vez estar exponiéndolo a un mayor riesgo de mortalidad o de daño pulmonar derivado de ese RAN en ventilación no invasiva. Otro nicho también, y que probablemente es bien es usado en otros lugares, es también los pacientes con limitación del esfuerzo terapéutico. Básicamente, pacientes que sabemos que a priori no van a ir a la intubación, una forma de paliar el esfuerzo ventilatorio y la incomodidad derivado de eso, puede ser también ofrecerle una situación intermedia, un trial de BNI, a fin de ver el comportamiento del paciente y ver si eso lo lleva a un puerto o no. Así que eso, muchas gracias y seguimos.